había organizado y por eso la destituye, la echa y hace un concurso de belleza para elegir una reina nueva. Entonces, el tío de Esther, Mordaj, que siempre estaba ahí en la puerta del palacio, escucha esto y la trae a la reina, a Esther, y es elegida reina. Tío de Cenicienta, digamos. Sí, algo muy, muy particular, ¿no? Pero fíjense cómo se van dando las situaciones. Ella entra al palacio, el tío queda afuera. La cuestión es que Amán quiere destruir, asesinar, ¿no?, metódicamente a todos los judíos, tal como lo quiso hacer Hitler. Es decir, no al judaísmo, sino a los judíos. Obviamente, asesinando a los judíos desaparecía el judaísmo. Y Esther cumple un papel fundamental dentro de toda esta historia, porque el tío le dice: no creas que porque seas la esposa de Asuero no te vas a salvar, porque vos sos judía también. Entonces ella hace un ayuno y pergenia todo un plan para traerlo a Amán, ¿no?, a ese lugar, al recinto del rey. Y bueno, y la cuestión es que la suerte, en lugar de caer sobre el pueblo judío, cae sobre Amán y sobre todos sus hijos, quienes fueron ahorcados. Y esa es la Megilá, o el libro que leemos justamente en la fiesta de Purim. Tenemos 5 Megilot en todos los hagiógrafos, ¿no?, que son los libros de la Biblia, que son Megilat Esther, que se lee en la fiesta de Purim, Shir HaShirim, Cantar de los Cantares, en la fiesta de Pesaj, o la fiesta de la liberación del pueblo de Israel de esclavitud de Egipto, el libro de Ruth en Shavuot, porque es la conversión de Ruth al judaísmo, y el pueblo judío también se convierte en pueblo cuando recibe el decálogo. Después tenemos Eijá, en el día más triste del calendario hebreo, que es cuando se destruyen ambos templos, y de ahí deviene 2000 años de diáspora. Y por último tenemos Coelet, Eclesiastés, que lo leemos ahora en Sukkot. Qué interesante, ¿eh? Muy interesante. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Vos tenés una pregunta? No. A ver, saludos. Se empezó con las preguntas. Sí, no. Silvia Fates, ¿puede ser? ¿Fate? Mi señora. Entonces, La admiradora número 1. Bueno, le mandamos un saludo a Silvia. Mi esposa también se llama Silvia, ¿eh? Sí, pues ya Silvia y Jesús. Felicita por las explicaciones y cómo están llevando el tema. Bueno, muchas gracias. Ahí nos incluyen a nosotros también. Gracias. Yo quiero hacer una pregunta. Pero llevamos el tema gracias también al rabino, porque si no, no. No, sí, ¿no? ¿Cómo estamos llevando? Con Mática. Yo, de un tiempo, yo soy católico, cristiano, y de un tiempo a esta parte empecé a leer la Biblia. Yo nunca era de leer la Biblia, a pesar de que mi papá tenía 2, 3, pero no la leía. Ahora vengo todas las mañanas y la leo y trato de entender. Hay cosas que por ahí me pierden, pero hay hace 3 o 4 lecturas que vengo, que las cartas de San Pablo, de todo, hacen mucha referencia a los judíos. ¿En qué momento de la historia? Porque Jesucristo era judío. Jesucristo nació, vivió y murió como judío. Bueno, ¿en qué Y él momento? predicó justamente la palabra de Dios. Claro. Habla mucho de los judíos. Ahora, ¿en qué momento? Hoy va el rabino, le tengo que preguntar. ¿En qué momento se produce esa separación entre el judaísmo y el cristianismo? ¿O por qué? 300 años después, cuando Pablo de Tarso, ¿sí?, hace el primer concilio, ¿sí?, él decía que mientras que en el judaísmo nosotros llegamos a Dios a través de las acciones, ¿sí?, y del cumplimiento de los preceptos, él decía que el hombre de por sí es pecador, ¿correcto? Y que nunca va a poder cumplir con todos los preceptos, ¿correcto? Sí. Entonces, si Jesús murió por los pecados del hombre, entonces, ¿por qué vamos a tener que seguir cumpliendo con los preceptos? Vamos a tener fe en Él, porque Él murió por nosotros. Entonces, dejemos de cumplir, dejemos de comer carne kasher, o dejemos de hacer la circuncisión,
o dejemos el sábado y pasemos al domingo, o dejemos de hacer esto, es decir, ¿para qué vamos a cumplir preceptos si Él murió justamente porque nosotros no lo vamos a poder cumplir todos? Entonces, si Él muere por los pecados del hombre, porque no podemos cumplir los preceptos, entonces ahí se hace un quiebre, digamos, en las religiones, y la religión católica cristiana llega a Jesús a través de la fe. Cuanto más fe tenés, más cerca de Jesús estás, y nosotros estamos más cerca de Dios cuando cumplimos con nuestros preceptos. ¿Por qué? Porque está escrito, no importa que crean en mí, mientras que cumpla con mis preceptos, porque mientras están cumpliendo con mis preceptos, están creyendo en mí. Bueno, me sacó una gran duda que tenía, así que ahí viene la separación. Eso explican, digamos, en cierto modo, esta es la gran diferencia. Tenemos muchísimas cosas en común. Es decir, a mí me encantan nuestras reuniones, ahora, bueno, lamentablemente por su salud, con Andrés, nosotros conformamos una mesa interreligiosa con el pastor Díaz, Andrés Stanovnik y yo, y estas son nuestras charlas muchas veces, ¿no? Y tiene que ver con eso, y él dice, bueno, nuestros hermanos mayores, es decir, nosotros somos los hermanos mayores porque en definitiva todo surge a través del judaísmo. A partir del judaísmo surgen después otras ramas, y obviamente el judaísmo y el cristianismo y el catolicismo lo mismo sucede. También se va diversificando, ¿correcto? Porque dentro del cristianismo también, del catolicismo también hay distintas ramas, los ortodoxos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es que este es uno de los motivos más importantes por los cuales nos diferenciamos, pero hay más cosas que nos unen que las diferencias. Qué bueno eso que contó, ¿no? De que se reúnen con el Sí, obispo y salimos a cenar y nuestras grandes ideas, los grandes proyectos surgen en esas cenas. Totalmente amigables, distendidas. Ese acta que se firmó en Yapeyú hace 3 años. Por eso que dice, es integrante de la mesa interreligiosa de Corrientes. Claro, Hace 3 se años, firmó, ¿no? perdón, 2017 creo que fue, 2017, 2 años y medio, se firmó en Yapeyú, justamente surgió de una cena nuestra. Es decir, esos puntos que fueron firmados por todas las autoridades en ese momento, más allá de que se cumplieron o no se cumplieron, es un tema aparte que estamos discutiendo, surge de una de nuestras cenas. Es decir, las grandes ideas surgen ahí, cuando nos sentamos y cenamos distendidamente y charlamos sobre vacas sagradas y bueyes perdidos. Bueno, la última, Rabino, para cerrar, una pequeña reflexión de, lo hablamos cuando estábamos en el corte, de ese atentado que hubo frente a una sinagoga en Alemania. ¿Fue al pueblo judío o fue casualidad que haya sido? No, eso fue lamentablemente directamente a una sinagoga. Por suerte Dios Todopoderoso hizo de que se pudieran cerrar las puertas y no hubiera sido verdaderamente una tragedia terrible. Estaríamos hablando de cientos de muertos en el día más sagrado del pueblo judío, justamente el día del perdón, porque el chaleco que llevaban un chaleco antibalas sino estaba lleno de bomba. Si se inmolaba el tipo, toda la feligresía volaba con él. Entonces se alcanzaron justamente a cerrar las puertas y atraparlo y agarrarlo. Lamentablemente hubieron heridos y víctimas, pero no lo que podía haber sido. Claro. Es decir, no tuvo que ser. No tuvo Ojalá que ser. algún día se termine, ¿no? Esta lucha, este atentado constante contra el pueblo judío, de uno u otro lado. Siempre están perseguidos, lamentablemente no podemos distraernos, no podemos dormirnos. Por eso reitero el tema del ejercicio de la memoria.
Siempre hay Amalek. Amalek. Un Amalek de turno. Siempre hay un Amalek de turno. Exactamente. La traducción de maléfico, sí, una persona, es decir, que piensa, pero yo creo que también tiene que ver con la ignorancia, es decir, en la medida de que nosotros tengamos estos espacios, en la medida de que ustedes tan acertadamente nos den la posibilidad de expresarnos y de poder contar. Hoy justamente estuve en el Colegio de Escribanos porque se cerraba la muestra del Abril Cultural, que este año fue dedicado a las colectividades, y nos tocó exponer del martes a jueves, y sinceramente son cosas que permiten a la apertura. Hablábamos justamente con la presidenta del Colegio de Escribanos y estaba muy contenta porque la gente empieza a preguntar, empieza a cuestionarse, quiere saber del porqué de esto, porqué de lo otro. Es más, nosotros tratamos en lo posible de que nuestras actividades, en su gran mayoría, salvo aquellas religiosas que incluso también pueden participar, sean abiertas. Es decir, permitimos que la gente entre, venga, participe, se instruya, profundice acerca de esta filosofía de vida llamada judaísmo, que no es una religión exclusivamente, porque hay un idioma, hay una tradición, hay costumbres, hay una gastronomía espectacular. Preguntarle, Rabino, ahora con estas festividades, ¿no hay una fiesta gastronómica hay gastronomía para todas nuestras festividades, salvo el día del perdón que tenemos un ayuno, salvo el día del perdón que tenemos el ayuno. Después para todas las festividades tenemos una gastronomía muy especial y muy rica. Bueno, cualquier persona puede entrar a templo, se llama. Sí. Puede venir con sus documentos, identifica, por supuesto siempre se ponen en contacto conmigo antes. Pero no a una ceremonia. Puede entrar a una ceremonia. Si él puede, digamos, él se identifica anteriormente, con una anticipación, él puede venir, participar de un oficio de Shabbat, es decir, no hay inconveniente. Por supuesto que nosotros, por lo que hemos vivido, sí o sí tenemos que estar atentos. Nosotros no provocamos esto, lamentablemente fue algo que derivó en esta situación de precaución que tenemos que tomar. Pero bueno, pero si le piden documento, no hay ningún inconveniente, pueden entrar y pueden participar y pueden conocer, vienen escuelas a conocer, digamos, el Sholem, tienen charlas conmigo. ¿Ustedes tienen una biblioteca también ahí? Tenemos una biblioteca y un aula multimedia. Eso para también, ahí también si la exactamente, gente quiere ir a conocer, exactamente, hay cursos, es decir, las puertas del Sholem están abiertas para todos aquellos que quieran interiorizarse, quieran aprender, quieran profundizar acerca de esta milenaria cultura y este milenario pueblo que es el pueblo judío. Desde ya las puertas están abiertas. Haremos un café con la muerte, entonces, un día, Rabino. Por favor, no hay ningún inconveniente. Bueno, muy bien, terminamos el café de la muerte. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, la verdad que es un gusto siempre charlar aprendemos con el Gracias por invitarme. Los aplausos. Bueno, muy bien. Ya está precalentando nuestro experto en economía. ¿Hay alguna novedad importante? Eso hace bajar a la realidad real, digamos. Bajó el riesgo país. Bajó 40.